Últimamente no hemos sabido absolutamente nada sobre nuevos juegos de Five Nights at Freddy's desde la salida de FNAF Secret of the Mimic. Y eso es completamente normal, suele haber un determinado tiempo en el que hay una inactividad muy profunda hasta que se anuncia un nuevo título. Sin embargo, ¿qué pasaría si te digo que puede que algo interesante puede estarse cocinando frente a nuestras narices? En el video de hoy quiero hablarte de la teoría de conspiración más grande que rodea a la franquicia de momento. Puede que estemos hablando sobre el juego más grande, misterioso e importante que podría anunciarse en unas próximas semanas o meses, si es que todas las piezas encajan como debe ser. Hoy quiero hablarte de FNAF Abyss, el nuevo juego oficial de FNAF que está frente a nuestras narices y que aún no lo hemos visto salir. Sin nada más que recordarte que si te gusta este estilo de contenido de teorías, especulaciones, misterios y curiosidades, puedes seguirme y comentar para más videos de este estilo. Buenos días, tardes o noches, y empecemos de una vez. Bueno, todo esto empieza gracias a una publicación. Hace unos días atrás, Leon Riskin, el músico y compositor de la gran mayoría de temas musicales de Five Nights at Freddy's, se puso mucho más misterioso de lo usual. Este señor publicó un tweet que hacía como referencia a un nuevo proyecto en el que él estaba involucrado como parte de un teaser para un título que lleva por nombre Forgotten Names and Faces. Un título bastante prometedor, acompañado de una interesante música que él mismo publicó en ese tweet. Uno podría pensar que se trata de un simple tweet nada más, pero hay bastante de qué hablar con esta simple frase. En el tweet se puede ver varios hashtags, entre los que destaca por supuesto una oración que cita: ¿quién te va a atrapar cuando caigas en el abismo? Y esta última frase, abismo, es sin dudas la que ha marcado el punto de partida para todas las especulaciones y teorías referentes a este proyecto. Además, no hace falta ser un genio para darse cuenta que el título Forgotten Names and Faces es simplemente un acrónimo de la palabra FNAF, que aunque no significa lo mismo, pues ya todos sabemos que viene de Five Nights at Freddy's, puede ser una alusión directa a lo que podríamos ver a futuro para la franquicia. Y la frase de Abyss o abismo, pues se repetirá mucho en esta discusión y es lo que principalmente ha alimentado todas las teorías sobre el siguiente gran juego de FNAF. Este tweet, acompañado de la música que escuchan de fondo, puede darnos mucho de qué hablar, ya que nos estaría dando a entender bastante sobre el futuro de la saga y cuál podría ser el siguiente acercamiento de parte de Scott Cawthon para continuar la historia. Sin embargo, no es todo. Hace unos días atrás, Steelwood Studios, desarrolladores de Five Nights at Freddy's, hicieron una pequeña actualización sobre Secret of the Mimic. Corrigieron errores, arreglaron cosas, ya saben, lo típico. Sin embargo, en esta actualización se añadió algo particular y muy extraño, ya que en los escenarios de fondo que podemos ver como parte de la ambientación de este juego, podemos notar que se añadió una muy extraña y particular silueta que parece estarse moviendo en la fábrica junto con nosotros. Esto es altamente sospechoso, ya que todo este tiempo nosotros hemos pensado que estamos solos dentro de la fábrica de Murray, pero al parecer todo parece indicar que no es el caso. Y además de, claro, de Mimic, hay alguien más que está dentro de la fábrica vigilando nuestros pasos y movilizándose para seguirnos dentro de nuestro trayecto. Algunos especulan bastantes cosas, desde que se trata de Edwin Murray, que probablemente siga con vida, y otros que sospechan que se trata de su agonía rondando las salas dentro de la fábrica en busca nuestra. Todo esto acompañado de una carga misteriosa, ya que Steelwood Studios no tendría el por qué añadir esto si no tiene un gran valor o importancia para la trama. Todo esto sumado a lo anterior nos da un gran panorama sobre lo que podríamos ver y de qué podría tratarse. Aunque de momento no hay una confirmación oficial de parte de Scott Cawthon ni de ninguna fuente oficial que haga referencia a Forgotten Names and Faces, podemos especular que quizás sí sea un proyecto oficial que lentamente estén tratando de mostrar a modo de teaser para prepararnos para un próximo anuncio.
Y honestamente no sería descabellado pensarlo si nos damos cuenta que todas las señales apuntan a eso. Puede ser que la aparición de esta sombra, sumado al texto que nos ha dejado Leon Riskin, pueda ser un pequeño abreboca para entender que el siguiente juego de FNAF será distinto y quizás tenga un enfoque mucho más lúgubre y siniestro. El nombre Abismo podría dar referencia a dos cosas bastante importantes que se dejaron sin resolver desde la vez pasada. La primera es el paradero de Cassie, la niña que vemos en FNAF Security Breach Ruin. Tengan en cuenta que FNAF Ruin salió hace ya 2 años atrás y desde aquel momento nosotros nos quedamos atrapados con la duda de saber qué le sucedió a ella, si es que murió en el elevador, si es que fue atrapada por The Mimic o si quizás fue salvada de alguna manera por Roxanne Wolf. Tampoco supimos si Gregory de verdad la traicionó, ni mucho menos cómo podrá escapar de ese lugar tan profundo y desolado. Por lo que de ser esta la continuación de FNAF, tendrá que recomenzar desde donde lo dejamos anteriormente, ya que el capítulo de The Mimic quedó completamente explicado con el juego anterior, y ahora tendríamos que darle paso a una historia que continúe con lo que se quedó atrás. De hecho, este sería el punto de partida perfecto para terminar de cerrar el ciclo que inició con Security Breach, desde hace ya 4 años atrás, para concluir y dar como finalizado esta amplia parte de la saga que se ha extendido gracias a Steelbook Studios. También podría tratarse de una historia completamente distinta. Quién sabe si FNAF Abyss podría estarse enfocando principalmente en narrar los acontecimientos que sucedieron después de FNAF Secret of the Mimic, explicando otros eventos, como fechas concretas de algunos eventos o acontecimientos, la aparición de William Afton y un juego basado en Fredbear's Family Diner, que es de las cosas más pedidas por los fanáticos de FNAF desde hace años y que cada vez más parece hacerse imposible. Quizás este juego de FNAF podría enfocarse en el cómo es que William Afton se transformó en un monstruo o enfocarse en otros detalles importantes que expliquen el comportamiento de The Mimic. Quizá un vistazo a alguna otra fábrica o establecimiento que todavía desconocemos de FNAF, pero que podría servirnos para entender mucho mejor su historia y cada uno de los elementos que la componen. Todo esto recuerden que se tratan de nada más que una realidad, un facto, pero de momento son especulaciones y demás cosas que la comunidad ha creado en torno a solamente 2 teasers publicados por Leon y un supuesto teaser que todavía no sabemos si está confirmado por parte de Steelbook Studios, por lo que quién sabe si se revelan más cosas en el transcurso de esta semana o la próxima. De todos modos, el video de hoy ha terminado ya que no tenemos mucho más que agregar, solamente invitarte a ti, querido espectador, a comentar sobre qué crees que sea este proyecto. ¿Crees que Steelbook Studios de verdad está trabajando en un siguiente juego de FNAF? Déjamelo saber abajo en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.